Miguel Ángel Bengochea, de Keraben Grupo. Pues nos interesa sobre todo divulgar primero la empresa y sobre todo los productos y las soluciones que somos capaces de dar a los prescriptores, en este caso fundamentalmente arquitectos. Pues este año y precisamente la semana pasada venimos de celebrar Cebisama en Castellón, que es una de las dos principales ferias cerámicas del mundo. Presentamos formatos extra grandes, prensados, de 1,50 m por 75 m en porcelánico, en su aplicación también para pared en 150 por 37 o 150 por 37 con relieve, y todo el producto complementario, tanto en revestimiento de pared como pavimentación en porcelánico, que completa la gama en diferentes formatos, hasta 20 exactamente. Bueno, pues gracias a Julio y a toda la organización de Arquitectura y Empresa por contar con nosotros una vez más. Como bien decía él, pues venimos gustosos porque nos gustan este tipo de eventos para darnos a conocer y bueno, pues estrechar un poquito más la relación, obviamente personal, pero también a través de los productos que fabricamos. Somos un grupo español ubicado en Castellón desde el año 1974. Estamos en el negocio cerámico. Hemos llegado a estar en otras versiones del negocio cerámico distintas de lo que es propiamente la cerámica plana para construcción. Esta es la imagen de la planta, son 250.000 metros cuadrados que están, como os digo, en Nules, en Castellón, que concentra el 93% de la facturación cerámica de España, que junto con Italia pues lidera a nivel mundial la tecnología y el diseño en el mundo cerámico. Fabricamos 12 millones de metros cuadrados al año, trabajados internamente desde el minuto cero, desde el primer momento de la concepción del producto hasta la fabricación. Llegamos a 120 países, algunos de esos con presencia de fabricación con socios locales, como pueda ser Irán, Guatemala, Vietnam, y hemos estado en otros países donde la cosa pues, se ha ido complicando, como Venezuela, como Turquía, como Egipto, como Arabia Saudita. Desde los principios dedicamos una cantidad siempre significativa al desarrollo, a la investigación, al desarrollo, no solo en lo que sería generación de nuevos productos y nuevas texturas y nuevas soluciones de aplicación inmediata, sino estando más cerca de lo que sería la investigación básica para garantizar que tecnológicamente vamos a estar siempre en la vanguardia de la tecnología cerámica. Y bueno, estar en esa vanguardia implica disponer de las maquinarias, la tecnología que está disponible en cada momento. Y este es el ejemplo que hoy por hoy pues está marcando lo que es el devenir técnico y estético y textural de la cerámica, que son las máquinas digitales, que conceptualmente son pues un plotter como el que podéis tener cualquiera en el despacho, pero convertido en una máquina de fabricación. Evidentemente, la obsesión por la calidad es algo que viene de lejos, de los años 80, cuando empiezan a constituirse los conceptos de calidad certificada y calidad total, y también los conceptos de sostenibilidad, que ahora ligaré al final, pues ese concepto de sostenibilidad y cerámica, para ir un poquito más allá de lo que sería la descripción puramente de los productos que os podemos ofrecer. Desde el año 91 estamos en políticas de aprovechamiento total del agua que utilizamos en los procesos de fabricación, con 14,8 megavatios de turbinas de cogeneración, etcétera, etcétera. Siempre certificando esa actividad. Aquí veis pues, algunos de los proyectos que se han desarrollado en ese marco de innovación que os comentaba antes y que en concreto uno de ellos os explicaré en profundidad. Y también desde hace unos cuantos años ya, pues alrededor de unos 12 años, nos enfocamos específicamente a dar servicio a los prescriptores desde el momento en que conciben el proyecto, con el objetivo de que podáis contar con nuestros productos y con nuestra ayuda también en primera persona para desarrollar ese proyecto desde el momento en que hacéis el primer dibujo en el plano hasta el último paso de la ejecución. Ese servicio lo agrupamos en el departamento que yo coordino y que cubre esos ámbitos de aplicación que no han sido los tradicionales de la cerámica, pues sobre todo en fachadas, ventiladas o aplacadas y en suelos técnicos. ¿Qué tipo de servicio damos en este departamento, que es el que llena mis días? Pues sobre todo asesoría técnica, en dos sentidos. No solo para ayudaros a seleccionar el producto cerámico que mejor se adapta al proyecto que tenéis en cada momento, sino a
todo lo que hay alrededor de ese producto, porque muchas veces el proyecto no es exitoso y se achaca esa falta de éxito al producto cerámico y los problemas están viniendo por otros sitios. Trabajamos también la adaptación de soluciones a vuestros proyectos. Muchas veces el producto que nosotros tenemos, por más que tenemos 4.000 referencias en el catálogo, no se ajusta a las necesidades que tenéis en el proyecto, pero como estamos desde el minuto cero en ese trabajo de planteamiento del producto, somos capaces de adaptarnos o de adaptar con unos límites el producto que hacemos a vuestras necesidades. Llevamos una supervisión del proceso de venta, no nos limitamos a prescribir y luego desaparecer, para garantizar que lo que habéis prescrito realmente es lo que luego se ejecuta, e incluso participamos en la gestión postventa en el caso de que hubiera alguna incidencia. Como os decía, y entrando un poquito en esa posibilidad de desarrollos o de apoyo específico, pues es algo que nos reclamáis sistemáticamente y cuanto más lo pedimos, o sea, cuanto más lo contamos, más nos lo pedís. Os apoyamos desde el minuto cero, como os decía, en la digitalización, por ejemplo, de los ambientes cuando tenéis que vender un proyecto, porque, como también os decía antes, al final ese contenido digital lo generamos nosotros mismos, es nuestro y por lo tanto lo ponemos a vuestra disposición para que lo podáis incorporar al proyecto. Desarrollo de productos especiales. Lo hacemos continuamente. Por ejemplo, el sector de los hoteles es algo que nos lo pide con mucha frecuencia, que es necesito buscar una alternativa a este producto natural que no me da el rendimiento en uso que yo necesitaría y que la cerámica sí puede darme, pero quiero que me reproduzcas esta textura. Entonces, como os decía, en cuanto que diseñamos, podemos reproducir lo que el cliente nos pide y después una asesoría muy de detalle en cómo hay que instalar, cómo hay que finalizar la obra, cómo hay que limpiar y cómo hay que mantener. Eso lo hacemos a través de oficinas técnicas, donde no son oficinas planteadas como abiertas al público, sino lugares donde podéis venir, tenéis acceso a todo nuestro producto concentrado y además sois atendidos por personas específicas, especializadas, con capacitación técnica y comercial para ayudaros exactamente en qué necesitáis respecto a todos los productos del catálogo de Grupo Keraben. Como os contaba, estamos desde cero en el diseño. Aquí, pues bueno, me permito sacar a ellos tres que no les gusta mucho, pero la primera es Palmira, que es la jefa del departamento de diseño. La que está en el centro es Dolors, que es la jefa del departamento de desarrollo, que es la persona que coge los conceptos que Palmira y su equipo desarrollan y los convierten en una superficie cerámica, que no siempre es fácil y directo y no todo es posible. Y a la derecha está Javier Carrasco, que es el jefe de interiorismo, que es el que explica, el que expone y el que propone las mejores maneras de presentar cada serie. Ejemplos de lo que esta gente hace. Bueno, pues buscando inspiración en cualquier sitio, en cualquier esquina, encuentran cosas como estas que les llaman la atención y las convierten en cerámicas como estas. Detrás de esa cerámica, con ese aspecto de encaje, pues hay un esfuerzo tecnológico muy importante y, sobre todo, la capacidad de llevar la tecnología que os explicaba antes, la tecnología digital, a unos límites que están cerca de lo máximo que puede dar. ¿Por qué? Pues porque en este caso concreto, seguir el relieve con esmaltes cerámicos no es una cosa sencilla, ni mucho menos, porque la cerámica la cocemos entre 1000 y 1200 grados y cualquier esmalte cocido a esa temperatura llega a un estado líquido que tiende a rellenar las imperfecciones que tiene la superficie cerámica. Entonces, conseguir ese relieve supone trabajar con esmaltes específicos a través de la inkjet para garantizar que el tamaño de la gota es lo bastante pequeño como para que ese relieve no se pierda. Entonces, llegamos a ese nivel de detalle y todo lo hacemos internamente. También con este equipo desarrollamos superficies como Shoeless, que es un anti-slip suave, que llega a dar clase 3 o R11 y que si queréis tocar, luego tenemos muestras ahí en nuestra mesa y veréis que al tacto es prácticamente imperceptible la diferencia. Eso nos permite, aquí es un detalle de qué es lo que hay detrás de esa tecnología, es decir, esta sería la solución tradicional y esta sería el tipo de superficie que hemos desarrollado, que lo que permite es mejorar de forma sustancial el tacto, que es lo primero, es decir, si voy a la piscina tengo que tener un producto que es clase 3, pero no dejarme los pies en el intento. Y por el mismo motivo es un producto que es mucho más fácil de limpiar. No quiere decir que no se ensucie. Cualquier producto que tenga una superficie
que dé clase 3, retendrá más la suciedad, pero es mucho más fácil de limpiar, mucho más amigable en la limpieza que un producto anti-slip tradicional. Y finalmente nos permite trabajar proyectos como el del ejemplo, en el que estoy poniendo la misma serie cerámica en el interior y en el exterior, porque esa capa antideslizante prácticamente no afecta al aspecto de la cerámica que he instalado. Con lo cual, no voy a apreciar una diferencia de tono o de color. De hecho, es mayor la diferencia que introduce, la diferencia de luz entre el dentro y el fuera, que la capa antideslizante que hemos desarrollado. En términos de producto, bueno, aquí siempre esto causa polémica, sobre todo entre arquitectos. Somos seguidores de otras texturas, es evidente, ¿eh? Y nuestros clientes nos suelen, en muchos casos, reforzar la idea de reforzad o trabajad más el carácter propio de la cerámica. Pero somos una fábrica, como os decía, con 12 millones de metros cuadrados al año que sacar adelante y, por lo tanto, nos debemos al mercado. Y el mercado busca texturas que, dando estos aspectos, tengan los rendimientos que la cerámica permite. Entonces, pues bueno, nos vemos en la obligación de reproducir piedras, reproducir mármoles, metales, cementos, texturas, que llamamos así en general, y colores, que es donde probablemente se concentrarían aquellos acabados que son más cerámicos. Pizarras, maderas. Con esto, comentaros que, a pesar de esa idea que os decía, el ítem número 1 es uno que se llama madeira roble, pero número 1 absoluto. Es el que más se vende, con diferencia además respecto al número 2. Pues eso es lo que nos da de comer y lo que nos permite desarrollar otras cosas a veces pues más vinculadas con lo que a nosotros también nos gustaría hacer, ¿eh? Claro, un producto de este estilo, y luego veremos algún proyecto, me permite tener la sensación de madera sin sus problemas de desgaste o sin sus problemas de cambio de tono, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a formatos, bueno, pues la oferta es amplia y va desde pavimentos de un 41 por 41 hasta, en este caso, un 100 por 50, y ahora os explicaré el nuevo formato que hemos sacado este año. Los tenemos rectificados y no rectificados. El criterio es más bien una cuestión de precio muchas veces. Tenemos producto de gama alta que obviamente es más caro, pero los proyectos muchas veces nos requieren productos de gama inferior. Cuantos más procesos hay en el proceso de fabricación, más se incrementa el precio. Y varios acabados. El acabado natural, que sería, por ejemplo, el que estamos pisando. El acabado lapato, que es un acabado semipulido, es decir, se hace una superficie muy, pues, con una orografía importante, hecha esa última capa con una granilla que al pulir cobra brillo, con lo cual hay puntos que son brillantes, que reflejan, y otros que son mate, dando un efecto pues no brillo convencional. Y los anti-slip que os decía hace un momento. En paredes pues nos movemos en formatos de 25-40, 25-50, 25-70, 24-69, 30-90, y a final de año lanzaremos un 120 por 40 rectificado. Notar aquí que hay una gran diferencia en términos de producto respecto a lo que va para el suelo, lo que serían pavimentos, y lo que va a la pared. Los pavimentos se han hecho con porcelánico, es decir, se han hecho con el producto que más densidad tiene. Esa densidad se mide según la norma por el porcentaje de absorción de agua. Un porcelánico es todo aquello que tenga un menos de un 0,5% en peso de absorción de agua. Nosotros movemos entre un 0,1 y un 0,2, mientras que un revestimiento de pared es todo aquello que tenga más de un 10% de absorción de agua. Y el motivo es que para la pared no hay solicitaciones mecánicas, por lo tanto la densidad es una cuestión secundaria, a la vez que facilita esa capacidad de absorción de agua absorber el agua de fraguado del cemento. Y aquí os comentaros la nueva dimensión que hemos sacado últimamente, que es 1,5 metros, 150 por 75, su corte a 150 por 37 y su siguiente corte a 150 por 24,8. El 150 por 37 se puede utilizar en el suelo porque es un porcelánico, pero lo hemos planteado para utilizar fundamentalmente en la pared, y sobre ese planteamiento lo lanzamos con relieve. Es un porcelánico con un relieve 3D que, además, al ser porcelánico, se puede utilizar no solo en interior, sino en fachadas exteriores. Y el formato 150 por 24,8 lo que engloba son los diseños con aspecto de madera. Bueno, pues se generan espacios cerámicos como este, en el que progresivamente las juntas van perdiendo protagonismo.
Dentro de la familia de productos también tenemos productos para exterior en 20 milímetros de espesor, en formato 60 por 60 rectificado y 75 por 75 rectificado, que pueden aplicarse pues, sobre grava, sobre césped o sobre plots, sobre elevados, como sería este ejemplo, en el que el plot pues, bueno, deja una abertura de 4 milímetros para que el agua vierta a través de la junta y nosotros estemos ocultando pues, en un planteamiento de cubierta invertida las pendientes que hay debajo de desagüe, mientras que a la vista tengo un producto anti-slip que es pues, de primer nivel, ¿no? Mucho más estético que la base y reduciendo el número de cortes, porque si yo aplico ese producto directamente sobre el solado que tengo, al tener que respetar las pendientes voy a tener que generar muchos cortes que aquí desaparecen. Algunas ideas básicas de por qué es interesante utilizar la cerámica en los proyectos. Aquí necesito verlo, me voy a girar, porque allí no lo veo muy bien. Lo que se plantea es una serie de alternativas, y en este caso es el ejemplo de aplicación exterior, alternativas de aplicación en fachada, pues porcelánico, mármol, caliza, granito, madera, etc. Y una serie de indicadores que llevan asociados unos rangos dentro de esas normas. Es decir, no es una comparación cualitativa, sino objetiva y cuantitativa dentro de las normas que son de aplicación y que están contenidas en esos códigos. En todos los casos, el porcelánico, estabilidad dimensional, resistencia a la flexión, a la helada, a la filtración, a la expansión por humedad, dilatación térmica, resistencia a las manchas, en todos los casos se encuentra comparativamente en rangos altos respecto a otros productos. Es decir, es la mejor opción con una excepción. Y es la relación superficie-masa. Hay productos, el aluminio en concreto, que permiten cubrir más superficie con menos peso. Ese es el único punto en el que bueno, tiene alguna alternativa más conveniente. Esta es otra comparación en el caso de la aplicación en interior. Esto está realizado por el Tile Council of America y lo que buscaba era trabajar una serie o hacer el seguimiento de una serie de productos en un plazo de 40 años e ir indicando qué periodos de renovación o de mantenimiento necesitaba cada uno de esos productos. Y otra vez, la cerámica en sus distintas presentaciones está en los rangos altos. Es decir, tú la puedes tener 40 años en funcionamiento que no te va a dar ningún problema, salvo esta tipología que son las terracotas. Las terracotas son cerámicas muy tradicionales que tienen poros abiertos y que hay que sellar esos poros con resinas y esas resinas se tienen que renovar. Es decir, el resto de tipologías de cerámica tiene una resistencia infinita, cuando en el otro extremo pues hay vinilos o moquetas que continuamente necesitan de intervención. Ejemplos de proyectos. Bueno, pues hay muchos. Hemos concentrado aquí pues, prácticamente aquellos que tienen relación con nuestro departamento, porque son los que más cerca se han trabajado de los prescriptores. Os detallo este que es interesante. Este es Muerde la Pasta, son una franquicia de restaurantes. Los locales suelen ser de unos 1.000, 1.300 metros cuadrados, con un ticket medio-bajo orientado a familias. El objetivo o el modelo de negocio es, yo tengo un restaurante, le pongo una piscina de bolas al fondo para que los niños, una vez han cenado, vayan a jugar y dejen a los padres cenar tranquilos. Y bueno, pues intento una rotación rápida de los metros cuadrados que tengo ahí dedicados. Situación, pues continuamente hay niños con platos de espagueti, tomates, el suelo siempre está sucio y por lo tanto continuamente se tiene que limpiar. Ellos venían del proyecto original de instalar una madera natural. Al segundo local la descartaron porque no resistía el ritmo de limpieza que estaban aplicando. Y el siguiente paso fue instalar una cerámica más pequeñita que la nuestra, de un fabricante más pequeño. Y me llegó a mí, por circunstancias, que estaban teniendo muchos problemas porque la gente se resbalaba. El producto razonablemente funcionaba, era fácil de limpiar, pero ya tenían alguna demanda sobre la mesa porque la gente se caía. Entonces, cuando llegué allí, pues en contacto, tal, y lo primero que le pregunté es, enséñame el certificado de deslizamiento que te ha pasado esta gente. Entonces, sabéis, si recordáis que bueno, pues las clases del Código Técnico de Edificación, habla de 3 clases, vinculadas al ángulo determinado que tiene un patín, un péndulo que se deja caer sobre la pieza. Si está por encima de
por debajo de 15 grados, por encima de 15 grados, es clase 1, que es, dijéramos, el mínimo que necesitarías en un interior seco. Bueno, pues no era ni clase 0, se tenían que resbalar de mirarlo. No hacía falta que estuviera mojado para que la gente se cayera. Entonces, ¿cuál fue nuestra aproximación? Es decir, mira, yo te puedo plantear un producto bien de catálogo o bien adaptado a la estética de madera que tú necesites, porque tus proyectos van a ser grandes y me da volumen suficiente para ser competitivo en precio, y dado que tu local, aun ser un interior teóricamente seco, en realidad es un interior mojado, te lo voy a ajustar a clase 2. Escogieron esta serie, que es la que os decía antes, que es la más vendida, que es Madeira, les encajaba en el color, que en el color que querían no existía en clase 2, les desarrollamos la madera en clase 2. Con lo cual tienen un producto resistente, duradero, con facilidad de instalación, que cumple con los requisitos de deslizamiento y que es fácil de limpiar. O sea, lo instalan y se olvida. Claro, sí que nosotros tenemos la certeza de que ellos son buenos instalando cerámica. Lo hacen bien. El soporte está bien preparado, se utilizan las tipologías de junta que se necesitan, se respetan las juntas flexibles donde corresponde y se terminan los paños como toca. Pero bueno, en cualquier caso estamos ayudando al cliente en todos esos pasos del proceso. También hemos hecho, pues bueno, muchos proyectos. Este, por ejemplo, son las tiendas Springfield del Grupo Cortefiel, en España y fuera de España. Centros comerciales en muchas partes del mundo, desde Vietnam hasta Rusia, pasando por Polonia, en fin. Fachadas ventiladas cerámicas para muchos hoteles. Cosas más cercanas, esto es una reforma en Burriana, que es un pueblo que está muy cerca. Otro ejemplo relativo a madera, donde bueno, pues el interés estaba en que reproducíamos exactamente la madera que el hotelero necesitaba y también lo hacíamos combinando una solución de interior con una solución de exterior antideslizante, con lo cual él puede poner el mismo producto, la misma estética, dentro y fuera. Ya os digo, hoteles es nuestro fuerte en el caso de prescripción, en todas partes del mundo, Polonia, Italia, y cosas más pequeñitas, donde ayudamos pues, a interioristas y arquitectos de interior a hacer proyectos más significativos, otra vez cadenas grandes, este es el caso de Rosa Clara. En fin, bueno, para cambiar un poquito de tercio y poner sobre la mesa alguna idea interesante, entro en el punto que quería explicaros en detalle, porque al fin y al cabo es un tema que está en boga y si cambia será para ir a más y para ser más exigente. El tema de la sostenibilidad, pues bueno, si buscas una definición, que hay muchísimas, aquella construcción sostenible será cuando busque pues, potenciar eficiencia energética y minimizar el impacto ambiental en el ciclo de vida completo. No solo durante la vida del proyecto, sino en el momento en que los productos que ese proyecto va a utilizar empiezan a configurarse como tales. Es decir, tiene que satisfacer las necesidades de la generación humana actual sin comprometer las necesidades de las generaciones humanas futuras. No sirve de nada si nosotros nos cargamos todos los pozos de agua que tenemos alrededor en una tierra citrícola como es la nuestra para fabricar miles y millones de metros cuadrados de cerámica al año. Es decir, tiene que ser ecológica y durable. Hay que hacer dos mediciones. Primero, buscar la reducción del coste energético directo y para ello hay que implementar medidas activas, captación de energía, sistemas de aire acondicionado, iluminación, domótica, etc. Pero también hay que buscar medidas pasivas de eficiencia energética. Y eso lo podemos conseguir planteando sistemas constructivos sostenibles y haciéndolos que se basen en productos que sean sostenibles en el ciclo de vida completo. Y, oh sorpresa, la cerámica cumple con las condiciones, claro. Es decir, el ciclo de vida completo, ¿cuál sería? Pues la extracción de los recursos, la manufactura, la construcción in situ, el uso, la demolición y el reciclaje. Es decir, todos esos aspectos debería considerarlos un proyecto que aspira a ser sostenible. Haciéndose este tipo de preguntas. ¿Qué y cuánto se consume cuando se fabrica? ¿Qué y cuánto se recupera cuando se fabrica? ¿Cuánta distancia recorre para llegar al punto en el que es utilizado? Y una vez forma parte del proyecto, ¿qué costes de mantenimiento y reposición tiene? ¿Qué impacto energético ecológico tiene su uso y su mantenimiento? ¿Y qué impacto tiene en la salud del usuario? No os tengo que contar
bueno, pues estos sellos que plantean, y efectivamente pues plantean un enfoque holístico de lo que sería la sostenibilidad del producto y del proyecto. Y como ejemplo, pues en todos estos inputs correspondientes al sello LEED, la cerámica, pues bueno, viene contribuyendo de una forma no despreciable. Mucho más significativa que otros productos alternativos. Pero al final, estas cosas, y todos sabemos que el dinero manda, si no influyen en el negocio del explotador, será difícil que se pongan en práctica. Y ejemplos, pues lo tenemos uno aquí muy cerca, que es el NH Eurobuilding, que está utilizando la sostenibilidad de sus proyectos, sobre todo las reformas de sus hoteles, como argumento comercial, como vía de captar clientes concienciados con la sostenibilidad de los hoteles en los que van a alojarse. Luego, todo lo que hemos dicho antes, que está lleno de sentido y es muy razonable, tiene que ligarse con la explotación del proyecto al que vamos. Y si no lo proponemos nosotros, fabricantes y prescriptores, será difícil que el que ponga el dinero se implique. O sea que no solo tenemos que hacer el planteamiento del proyecto como sostenible, sino hacerle ver que va a ganar dinero con eso. Bajando a la cerámica, pues obviamente hay dos fases. Una en la fabricación, en la que la cerámica influye en la sostenibilidad del proyecto y bueno, lo hace minimizando el consumo de recursos, que es cierto que somos grandes consumidores de gas natural, por ejemplo, pero tradicionalmente se consumían otro tipo de combustibles con una huella de carbono muchísimo más importante y somos grandes consumidores de agua. Y por eso es importante, como hacemos nosotros de los años 90, recuperar el 100% del agua que utilizamos en los procesos, para no sobreexplotar los recursos hídricos que tenemos cerca. Evidentemente todo eso lo tenemos certificado bajo todos los sellos posibles. Esta es la última que hemos obtenido, pero también en la edificación. Y ahí la relación con la cerámica, en concreto, pues es muy clara por la vía de la fachada ventilada. Es una solución que optimiza al máximo la instalación del aislamiento, dado que permite instalarlo por fuera, que es aquella manera en la que vamos a obtener el mejor rendimiento energético del edificio. Es decir, será un sistema con su rastrelería, su capa de aislante instalada por el exterior, un espacio para la ventilación y el cerramiento cerámico que lo va a proteger todo. ¿Cómo funciona en verano? Pues en verano se calentará la superficie de la cerámica, ese calor entrará por radiación a la cámara, bajará la densidad del aire que subirá y se llevará gran parte de ese calor por las juntas superiores, dejando la última parte del trabajo al aislamiento. ¿Cómo funciona en invierno? Pues en este caso la ventilación no es tan significativa como en verano porque no hay ese efecto de radiación de calor hacia el interior. El principal rol de la cerámica en este caso es proteger a ese aislamiento que está en la cara externa, que de otra forma se vería expuesto, permitiendo pues eso, la reducción de los puentes térmicos, principalmente en la zona, en los frentes de forjado. Y sin por eso penalizar la difusión de vapor del interior. Pensad que en invierno pues, tenemos una presión de vapor mayor en el interior, estamos calentando el ambiente para que se esté a gusto, mucho mayor que el exterior. Ese sistema, que es permeable, se va a facilitar, se va a aprovechar de la ventilación para liberar esa última humedad, esa última capa, evitando que haya bueno, pues, puntos de rocío donde se concentre la gota, a la vez que, como os decía, pues, bueno, lo protege de los efectos exteriores. Ejemplos. Pues esto es una de las casi 200 fachadas que hemos hecho en estos años. Esto es un edificio en Barcelona que se llama Pla de Palau, que está a su espalda, detrás tiene la estación de Francia. Tiene requisitos especiales porque son 14 alturas, las acciones de viento no son despreciables, está muy cerca del mar. Y en este caso pues, nos pedían una solución que pues, no utilizara escuadras de soporte sobre el cerramiento para compensar las acciones de viento. Se hizo la ingeniería completa y allí sigue el proyecto. ¿Por dónde vamos a medio plazo? Bueno, como os decía, siempre desde los años 80 que arranca la empresa, siempre se ha invertido sistemáticamente, no solo en investigación de productos
para el corto plazo, sino en investigación más cercana de la investigación básica para el medio y el largo plazo. Y esto es un ejemplo. Esto es un proyecto que se llama Cooltile, que hemos liderado nosotros a nivel europeo con 13 socios, 8 millones de euros de presupuesto, que bueno, lo que persigue es seguir profundizando en los conceptos de sostenibilidad cerámica en la fachada por la vía de la utilización de fachadas cerámicas. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues si pensáis en las fachadas de Andalucía, de Grecia, del sur de Italia, todas son blancas. Son blancas porque la incidencia solar es muy elevada y lo más fácil es reflejarla, reflejar ese calor para que no entre en el interior y nos obligue a climatizar en exceso el edificio. Pero ¿por qué tenemos que limitarnos a proyectar en claro si también la cerámica nos permite proyectar en oscuro? Conceptualmente, lo que hacemos en el proyecto, lo que hemos desarrollado en el proyecto es la radiación solar visible aporta una cierta proporción del calor que incide en la superficie de la fachada, pero en el no visible, en el infrarrojo cercano, hay mucha radiación que también provoca el calentamiento de esa fachada y que al ser no visible, si yo lo modifico, no afectaré el color y el aspecto del producto que estoy poniendo en la fachada. Se desarrolló el proyecto en colaboración, entre otros, con Acciona. Aquí veis las casetas que hicimos para testear los resultados. Colaborábamos con otros materiales, con pinturas, con membranas de azotea. Y lo que hacíamos era monitorizar durante un año entero aquellas opciones o aquellos productos desarrollados junto con los productos del planteamiento convencional para ver qué mejora energética obteníamos. Se obtienen mejoras energéticas y a continuación nos implicamos en una iniciativa que se llama Climate Kick, que lo que pone es a disposición de los desarrolladores de proyectos edificios en uso reales en distintas ubicaciones de Europa para testear que las mejoras obtenidas en los productos desarrollados realmente en uso real se reproducen. Aquí veis cómo estuvimos montando. Montamos en Castellón este edificio. Tenía una zona con baldosas convencionales y otra con baldosas Cooltile. Aquí veis la diferencia de color. Demuestra la diferencia de temperaturas. Estas manchas blancas que veis aquí son las piezas que tenemos sensorizadas. Se observó durante esta prueba de campo que el sistema Cooltile, el esmalte desarrollado para esa superficie cerámica, reduce la temperatura de la superficie de la fachada en 7 grados y que tiene estos impactos en mejora de reducción de CO2. En efectos prácticos, y volviendo a la idea que os decía del dinero, para el explotador, en uso residencial hay mejoras que oscilan entre el 18 y el 32% en lo que sería la factura del acondicionamiento. Y en uso terciario, entre el 3% y el 20%. Es decir, estamos proponiendo una cerámica que en términos de reflexión en el rango no visible se comporta como si fuera una cerámica blanca. Es decir, reducimos consumo energético, mitigamos efecto isla de calor, reducimos pico de energía, obviamente mejoramos confort, no nos limitamos a proyectar fachadas de color blanco y un factor importante que es revalorizamos el edificio en el caso de la rehabilitación. Os dejo ya tranquilos. Simplemente recordaros que los proyectos y los productos los podéis consultar en nuestra web de proyectos, kerabenprojects.com, o en la web general de Keraben, donde veréis banners distintos, veréis proyectos. Esto lo ligamos a los prescriptores subiendo los proyectos completos, únicamente vinculado a que lleven producto de la casa, obviamente, pero ponemos toda vuestra información de contacto, teléfono, el qué y el por qué, para que utilicéis esa plataforma como base de divulgación y a la vez tenéis también la posibilidad de explorar todos los proyectos de las 3 marcas de la casa por orden alfabético, con la ventaja de que si tenéis un catálogo nuestro y mañana por la tarde, bueno, mañana no, el lunes por la tarde el comité de producto anula una colección, aquí el martes desaparecerá, en un catálogo seguirá estando. Esa es la tipología de muestra del producto que podéis ver en la web, lo veréis en los distintos formatos y en los distintos colores. Hay una sección en la que podéis subir el proyecto y una sección de noticias de Keraben. Y por supuesto, y a través de Arquitectura y Empresa, estáis invitados cuando queráis a ver la fábrica para que veáis de primera mano los procesos, entendáis
cómo se hace, qué es posible hacer en cerámica, qué no es posible hacer en cerámica, y también ver una exposición grande que llamamos Estana en Casa, donde se ven los productos en toda su extensión para que podáis apreciar la calidad y la variedad en la que estamos trabajando. Pues muchas gracias y si tenéis alguna pregunta.